dicen tienes que nacer de nuevo, pareciera que si nosotros no leemos lo que dice la Biblia, nacer de nuevo, ¿a quién se lo dice Jesús? A una persona que sabía de Dios. Jesús tuvo encuentros con muchas personas. Jesús tuvo encuentros con publicanos, con romanos, con gente ladrona, con una prostituta, con fariseos, con saduceos. Y la única persona que le dice que tiene que nacer de nuevo, ¿a quién es? A alguien que estaba dentro de la sinagoga. Entonces lo primero que yo quiero llevarte a que te concentres y puedas visualizar a quién Jesús le dice esto. Se lo dice a alguien que era un hombre estudioso, un hombre que tenía muchos recursos, era un líder en su comunidad. Él era un hombre que tenía un reconocimiento en la sociedad, era parte del Sanedrín. El Sanedrín era una especie de corte de apelaciones judía que funcionaba bajo la supervisión de los romanos. Entonces, Nicodemo era un respetable de la sociedad, ¿ok? Entonces Nicodemo, a diferencia de la mayoría de los religiosos, recordemos que Jesús hacía cosas y aunque los religiosos lo vieran, lo cuestionaban. Sin embargo, Nicodemo era distinto. Nicodemo podía ver que realmente Jesús era el Mesías, pero Nicodemo tenía un problema, que Nicodemo era parte de un sistema. Entonces se encuentra con Jesús y como leíamos, lo primero que hace es reconocer a Jesús. Le dice: Rabí, maestro, tú haces muchas cosas extraordinarias. Y esto es muy bueno porque antes que trata de seguirme mientras yo voy haciendo el relato. Entonces cuando Jesús le responde, Nicodemo le va hablando a Jesús, Jesús lo para. Jesús le dice: mira, antes que sigas, te quiero decir algo. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Otras versiones dice: a menos que nazcas de nuevo, no puedes entender el reino de Dios. Y Nicodemo le dice: ¿cómo puede ser esto? Y esto es tan importante porque vemos una persona que sabía mucho de cómo Dios hizo las cosas, sabía lo que pasó con los jueces, sabía lo que pasó con los grandes hombres de Dios, pero no sabía lo que era nacer de nuevo. Y esto a mí me impacta porque nadie puede entender el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. ¿Por qué te digo esto? Porque usualmente las personas quieren entender las cosas de Dios racionalmente, intelectualmente, y luego de entenderla de una manera intelectual dice: si a mí me lo enseñan así, yo voy a creer o yo voy a entender más las cosas espirituales. Y eso es un error, porque tú no vas a comprender el reino de los cielos si tú no naces de nuevo. Hay mucha gente que está llena de dudas y quiere que esas dudas sean resueltas, inclusive hasta teológicamente. Y quiero decirte que si tú no naces de nuevo, no te va a servir un respaldo de una cita bíblica, no vas a entender el reino de Dios. Nicodemo se sabía toda la Torá, se sabía todo el Pentateuco. Sin embargo, no había nacido de nuevo. Si tú quizás llevas unos meses en el Evangelio y dices: hay cosas que yo no entiendo del reino de Dios. Leo la Biblia y esto como que no me gusta. Esto no me hace sentido, esto a mí no me convence. Esto como que me hablan de esto y yo siento que o no es para mí, siento que no me siento obligado a hacerlo, siento que es opcional, y te pueden pasar muchas cosas por la mente. Entonces lo que hoy día el Señor te está diciendo: si tú sigues así, vas a seguir sin entender, porque la única forma de entender es muriendo, es naciendo de nuevo y luego vas a entender.
Pero el ser humano lo hace todo distinto. ¿Sí o no? Les puede pasar quizás aquí a quienes hacen el CI o quienes hemos hecho discipulado. La gente que llega por primera vez llega con un montón de dudas. Quiero que me expliquen esto. Yo no entiendo esto, explíquemelo. Y Jesús te dice, a menos que no nazcas de nuevo, no vas a entender. Ya está bien que me digan eso, pero explícame esto que no me hace sentido y no me cuadra. No te va a cuadrar nunca si tú no naces de nuevo. Tú naces de nuevo y viene la revelación del Espíritu Santo. Ocurren cosas. Y ahí Jesús empieza a decirle a Nicodemo, tú tienes que nacer de agua y tú tienes que nacer de espíritu, porque las cosas del espíritu la entiende alguien que nace nuevamente en un espíritu renovado a través del espíritu correcto. Por eso es que mucha gente de iglesia como Nicodemo, porque si lo traemos a la época, Nicodemo, si Jesús estuviese acá, Nicodemo es alguien que está dentro de la iglesia. No es la persona que ahora está en la esquina fumándose el cigarro. No es la persona que está a la vuelta fumando marihuana. Nicodemo es quien está en la iglesia pero no entiende el reino de Dios. Se sabe los textos bíblicos, pero no entiende el reino de Dios. Ese es Nicodemo. Si nosotros traemos la imagen de Nicodemo, Nicodemo es alguien de iglesia, pero no entiende las cosas de Dios porque no ha nacido de nuevo. Viene a la iglesia, sabe los textos bíblicos, sabe la dinámica de iglesia, pero no ha nacido de nuevo. Y Jesús a esa persona, yo busqué en la Biblia y Jesús a ninguna otra persona le dice que tiene que nacer de nuevo. Esto es increíble. A otros le ofrece perdón, a otros los libera, a otros los sana. Pero a alguien de, entre comillas, de sinagoga, a alguien de iglesia le dice que tiene que nacer de nuevo. Eso es impactante, porque quizás podemos pasar harto rato en la iglesia sin haber nacido de nuevo. Quizás sí, has hecho el ritual de bautizarte y aquí yo con esto no quiero poner en duda tu fe. Lo hiciste el acto de ir a las aguas, pero sin embargo quizás no te has rendido al Señor. Le reconociste como Salvador, pero no como Señor. Por eso que hay gente que se bautiza y siguen las dudas. Aun cuando pasa programas, ¿cierto? Se hacen discipulados, escuchan los mensajes, sigue habiendo un alto porcentaje de cosas que no entiende y no le cuadra del reino de Dios. Esa es la figura de Nicodemo. Ahora, ¿a quién representa Nicodemo? A esa persona que es de iglesia. Hoy día, por eso creo que no hay ninguna persona que ha venido por primera vez. Aquí todos somos personas de iglesia, que frecuentamos la iglesia, que estuvimos, quizás la mayoría aquí no nació en una iglesia. Digo no nacer, nadie nace en una iglesia, pero nadie es como quizás de chico de iglesia, pero la mayoría de ustedes lleva sus buenos años en el Evangelio. Pero le cuesta entender el reino de Dios, le cuesta entender el reino de los cielos. Y a veces avanza y a veces retrocede y a veces alguien te dice otra cosa y lo pones en duda y vienen las confusiones y no puedes avanzar y quizás estás como en la figura de Nicodemo. Ahora, vemos que ¿en qué momento Nicodemo busca a Jesús? ¿En qué momento del día? Según lo que leíamos. ¿Alguien lo dijo? En la noche. ¿Por qué Nicodemo le buscó de noche? Porque Nicodemo era un religioso y tenía que guardar un prestigio. Y si veían a un principal de la sinagoga abiertamente conversando con Jesús, iba a tener problemas. ¿Ok? Entonces vemos que hay algunos escritos que dicen que Nicodemo era discípulo de Jesús encubierto, ¿no? Ese fue José de Arimatea, que ya lo vamos a estar leyendo. Pero Nicodemo nunca fue discípulo de Jesús. Nicodemo tiene un encuentro con él, con Jesús, pero no fue discípulo porque hubo un problema con Nicodemo, y era que Nicodemo, aun cuando reconocía a Jesús, Nicodemo no quería dejar cosas. ¿Ok? Nicodemo representa al cristiano que viene a la iglesia, pero que no quiere dejar cosas atrás. ¿Por qué? Porque si Nicodemo seguía a Jesús, ¿sabe lo que pasaba? Si Nicodemo seguía a Jesús, perdía todo el estatus que había ganado. Él era un principal de la sinagoga. La palabra dice que él era una persona con riquezas.
¿Cuántas riquezas? No lo sé. De hecho, después vamos a ver lo que hace cuando muere Jesús, lo que hace José de Arimatea y Nicodemo con el cuerpo de Jesús. Entonces, Nicodemo representa a esa persona que sabe de Jesús, que reconoce lo que hace Jesús, pero no quiere dejar cosas por Jesús. Por eso le busca de noche, para que nadie lo vea. Por eso representa a aquella persona que hay algo que no puede soltar porque estaba en prestigio, su nombre, su vida económica, su estatus y reconocimiento por años. A esa persona representa Nicodemo. No es alguien de afuera, es alguien de dentro, pero que todavía no puede entender el reino de los cielos porque todavía no ha muerto a esas cosas que Jesús le pide. Entonces Nicodemo no fue un discípulo de Jesús porque tenía muchos costos asociados, tenía recursos, una posición. Y al seguir a Jesús, lamentablemente, lo hacía perder todo eso. Ahora vamos a leer en Juan 19, 38, 40. Sai, ¿tú te ofreciste? Por favor. Puedes leer o en chileno o en venezolano, como tú quieras. Jesús es sepultado. José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque por miedo a los judíos lo mantenía en secreto. Después de todo esto, José le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió. Entonces José fue y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con un compuesto de mirra y de aloes, como de 30 kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, como acostumbraban los judíos sepultar a sus muertos. Gracias. Entonces vemos que esta es la segunda parte donde Nicodemo sale en la Biblia. La primera es un encuentro con Jesús y la segunda es después de la muerte de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace Nicodemo? Como vemos, lleva compuestos de mirra, de aloes, unos 30 kilos. Nicodemo era alguien con recursos. Nicodemo era alguien que reconocía a Jesús, pero todo lo hacía en secreto. Nicodemo era una persona que no llegó a ser discípulo de Jesús. Era simplemente alguien que inclusive podemos decir, pero Nicodemo aportó algo. Y eso a veces es el pensamiento de algunos. Yo quizás no quiero renunciar a cosas, pero yo igual aporto en la obra de Dios. Yo igual asisto, yo ayudo en lo que me piden. Y vemos que Nicodemo hace algo que no es malo. Se hace cargo del cuerpo de Jesús cuando ni siquiera sus propios discípulos lo hicieron. Con José de Arimatea, que la Biblia dice que era un discípulo de Jesús, pero que también tenía miedo a los judíos. Había mucha gente que se moría de miedo en la época. Y por eso el valor que se le da a los que renunciaron por seguir a Jesús. Entonces, Nicodemo representa a esa persona que hace cosas, ¿cierto? Pero no renuncia a cosas. A la persona que conoce, que es cristiana, pero que no entiende el reino de los cielos. Entonces, Nicodemo nunca más se nombra en la Biblia, nunca más. Cuando yo leo a Nicodemo, veo a alguien que para mí representaba al primer casi apóstol Pablo. Yo estoy convencido de que si Nicodemo dejaba todo como lo hizo el apóstol Pablo, que él no tuvo miedo a dejar su estatus y su posición, ¿cierto? A diferencia de Nicodemo, Pablo lo deja todo y vemos lo que pasa con el apóstol Pablo. Pero vemos que Nicodemo no se atreve a hacerlo y no sale nunca más en la Biblia. Sale con el encuentro con Jesús, sale en la muerte, después de la muerte de Jesús, y nunca más aparece Nicodemo, se pierde. Entonces, Nicodemo es esa persona que tiene muchos temores, que tiene muchos miedos, que está en la iglesia, pero que tiene mucho miedo, porque no está dispuesto a nacer de nuevo, a morir nuevamente. Entonces, cuando llegamos a Cristo debemos dejar nuestra vida antigua, dejar de hacer y ver las cosas como lo hacíamos antes. Entonces, el comprender el Evangelio sin renuncia es erróneo, porque el Evangelio, la traducción del Evangelio
son las cosas nuevas. Él vino, dice la palabra de Dios, que Jesús vino a hacer todas las cosas nuevas. Ahora, una cosa es la intención de Dios de hacer las cosas nuevas y otra cosa es nuestra intención de nosotros querer que Él haga todo nuevo. Ahí hay una diferencia y es por eso que se ve el avance de algunos que es así. Tú pudiste llegar el mismo año a la iglesia y algunos están acá y otros están acá. No porque sean superdotados, sino al contrario, porque en Cristo el que más renuncia y el que más se rinde, más avanza. Y el que menos se atreve a renunciar o a morir, se queda estancado. Es como Nicodemo. Nicodemo, reitero, entiende todo lo de la iglesia, pero Nicodemo no renuncia a las cosas profundas que Jesús le pide. Hay algo que no está acá, no puse para texto bíblico, pero podemos recordar la figura del joven rico. ¿Se acuerdan o no? El joven rico llega, se acerca a Jesús y le dice en su propia consideración: lo he dejado todo y ahora yo creo que yo estoy listo para ser tu discípulo. ¿Y qué le responde Jesús? Si alguien se acuerda, anda, da lo que tú tienes, ¿cierto? Y luego vuelve y vas a poder ser mi discípulo. Alguno podrá decir: ¿qué le pasa a Jesús? ¿Quién entiende a Jesús? O sea, se le están ofreciendo seguirle y Él los echa. No entiendo. ¿Jesús no era un Jesús lleno de amor? ¿Jesús no está lleno? ¿Jesús tiene amor o no? ¿Jesús tiene compasión o no? ¿Y por qué mandó a freír monos al África al joven rico? Si tiene amor. Porque el joven rico tenía algo que no quería renunciar, no estaba dispuesto. Ahora, esto es una alegoría mía, según San Luis. Esto es muy mío para que después no lo ande repitiendo, es mi apreciación. ¿Y por qué lo veo así? Al ver cómo Dios funciona, yo creo esto que te voy a decir. Yo creo que si el joven rico le hubiese dicho: amén, Jesús, lo hago, Jesús le hubiese dicho: no era necesario. Me imagino en esa conversación que se pudo haber ido el joven rico así ya, como que le dijo: hey, joven rico, vuelve para acá. Simplemente quería probar tu corazón. ¿Cuántas veces eso no lo hemos visto en la Biblia? ¿Cuántos se acuerdan de Isaac? Cuando Abraham no podía tener hijos y Dios le pide a su Isaac, su único hijo, y cuando está a punto, ¿qué es lo que hace Dios? Abraham, simplemente quería probar tu corazón, no es necesario. ¿Me entiende? Entonces, toda persona que se resiste a dejar cosas por Dios no puede ser su discípulo, sino que simplemente se queda como un Nicodemo de la iglesia. Nicodemo sabe todo lo de la iglesia, pero Nicodemo no pasa a ser nunca discípulo. Y ahí podemos ver cómo hay una diferencia cuando Jesús estuvo en la tierra, una diferencia entre los seguidores y los discípulos. Los seguidores recibían, los discípulos entregaban. La diferencia de mira, todos somos ovejas, ¿ok? Todos, en distintas funciones. Yo también soy oveja, todos somos ovejas acá. Pero, y también todos los que estamos somos hijos. Somos ovejas, somos hijos. Pero luego tenemos algo que nos cambia y nos diferencia del resto, es la condición de discípulos. Porque el discípulo habla, funciona, camina y vive de una manera distinta. Pero el problema es cuando hay muchos Nicodemos dentro del reino de Dios. Mucha gente que está, pero no quiere renunciar a aquello que te separa del Señor. Porque Dios quiere absolutamente todo de nosotros. ¿Ok? Ahora, fíjate que la radicalidad de Jesús se ve en ¿qué? En que habían, teníamos a Nicodemo, ¿cierto? Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Tenemos que Jesús manda a freír mono al África al joven rico, ¿ok? Pero tenemos a un Jesús que se encuentra con Pedro y que le dice: Pedro. Cuando Pedro ve lo que hace Jesús,
¿Cuál es la reacción de Pedro? Y esto es muy importante. Pedro lo primero que dice cuando Jesús entra a tratar con él, Pedro le dice, soy pecador y soy inmerecedor. Y en ese momento empieza a tocar el corazón de Jesús. Porque Jesús lo llama, fíjense la diferencia del joven rico. Yo estimo que yo estoy listo, pero luego Jesús se encuentra con Pedro y Pedro dice, ¿por qué me miraste si yo soy, en otras palabras, soy penca? Ni quieras juntarte conmigo porque yo tengo muchos defectos. Y eso es lo que atrae el corazón de Jesús. No le atrae a esa persona que cree que está lista. Le atrae a aquella persona que sabe que le falta mucho. Porque Él se mueve en la honestidad, no en lo superficial. Vemos que el joven rico, él se acerca a Jesús. Pero vemos que Jesús se acerca a Pedro. Porque la palabra de Dios dice que Él nos escoge. Él nos escogió primero, ¿ok? Entonces, vemos que Jesús trata con personas que están dispuestas a dejarlo todo. Una diferencia grande entre Nicodemo y Pedro o Pablo era muy grande. Entonces, si podemos compararnos con Nicodemo, podemos ver que quizás tenemos mucho de mí mismo que me impide seguir a Jesús. ¿Qué puede ser eso? Puede ser tu historia de vida, puede ser tu forma de ver el Evangelio, puede ser alguna ideología, ¿cierto? Y esto es muy importante porque el tema ideológico es muy fuerte. Hay gente que le cuesta mucho seguir a Jesús porque tiene la ideología de su familia impregnada. Y voy a poner este ejemplo. Si tú naciste en un hogar en donde te hablaron, por ejemplo, del feminismo radical, te va a costar mucho entender el reino de Dios. Donde tu abuela te crió con el feminismo radical, tu madre te habló del feminismo radical y no te diste cuenta que te criaron con hartos grados de rebeldía y de anarquía. Entonces se presenta Cristo y Cristo te dice lo tienes que dejar todo y te tienes que someter a mí. ¿A quién le va a gustar eso si en toda tu vida escuchaste otra cosa? No te va a entrar. Porque tu ideología está primero. Entonces tú ves que inclusive Dios te sanó de algo, te liberó de algo, pero yo no quiero renunciar a mi ideología. Y por eso me choca la Biblia, por eso no me hace sentido la palabra de Dios, porque ¿cómo yo tengo que dejarlo todo por Dios? Yo no entiendo si Él respeta mis gustos. ¿Han escuchado eso, no? Respeta mis gustos, o sea, tiene que respetar como yo creo comprender el mundo. Eso no tiene sentido de manera bíblica. Porque quien te formó fue Él. El mundo te deformó. ¿Me entiendes? ¿O quieres que Dios te intervenga deformado? Eso no va a pasar. Por eso te tiene que formar de nuevo, de cero. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Me entiendes? Y nuevamente, nacer de nuevo es en un contexto a gente que lee la Biblia, viene a la iglesia, pero que es como Nicodemo y que no nace de nuevo. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que mantiene de alguna manera tu ídolo? Los ídolos de Nicodemo eran la posición, los recursos que se le iban a ir por seguir a Jesús. En el momento que veían a Nicodemo, y ojo, muchos apóstoles eran solteros, pero otros eran casados. ¿Me entiendes? No era que Jesús fue por lo... ¿Recuerden a quién sanó Jesús? A la suegra de... No era como gente que estaba cesante, unos vagos que no tenían nada que hacer. No. Sin embargo, lo dejaron todo por seguir a Jesús. El problema es cuando la gente no quiere dejar las cosas por seguir a Jesús. Cuando la gente se aferra a su ideología, a sus ídolos. ¿Cuál podría ser tu ídolo? Yo siempre digo... y ayer lo conversaba con algunos hermanos. El fin del cristianismo no es que tú el domingo vengas a la iglesia. Jesucristo no murió en una cruz para que tú reservaras el domingo de 11 a 1 y algo. Imagínense. Esto simplemente es una consecuencia a que yo tengo una relación con el Señor.
Pero Jesucristo no murió en la cruz para que nosotros reserváramos los domingos de 1, o quizás los que llegamos más temprano, de 9 a 2 de la tarde, a 14 horas, no sé. Jesús no murió en la cruz para eso. Y es por eso que la gente cuando recién llega a Cristo dice, una de las cosas que a mí no me causa problema es que voy a tener que reservar un tiempo para ir a la iglesia. Y yo no sé por qué me obligan a ir a la iglesia. Yo te quiero decir algo. Cuando hay gente que tiene muchas preguntas, no te desgastes. Porque aunque tú le des razones lógicas, esa persona no va a entender. ¿Sabe por qué? Porque no ha nacido de nuevo. ¿Me entienden? Los voy a ocupar a ustedes como ejemplo, si me permiten. Amados venezolanos, hermanos. No, quédense ahí nomás. ¿Me entienden? Voy a poner este ejemplo. Si hoy día Sai no fuese tu esposa, ¿ya? La piqué nomás. Vamos a suponer que ustedes son dos hermanos de la iglesia que se sentaron juntos nomás, ¿ya? Y él es el que toca el violín, el Jorgito. Entonces yo llego y de la nada te digo, Leito, usted sabe que en los próximos años va a tener que pasar parte de su sueldo a la persona que está al lado, va a tener que limitar sus tiempos para estar más con esa persona que está al lado, va a tener que preocuparse de la salud de esa persona. Entonces, si tú ganabas tal cantidad de dinero, vas a tener que sacar un porcentaje para que ella se vista, para que ella tenga una previsión de salud. Vas a tener que, lo que antes estaba destinado para que tú te compres ropa, va a tener que ir para ella. Pero tú no la amas, ¿cierto? Y de la nada yo te digo eso. ¿Te hace sentido eso o no? ¿Por qué no te hace sentido? Porque lo tomas como una carga que no te corresponde, ¿cierto? ¿Por qué tendrías que hacerlo? Eso le pasa a la gente llena de dudas. Ahora, tú igual estás haciendo eso. Ahora. ¿Cierto? ¿Por qué lo haces? Porque la amas. Porque tienes un vínculo. ¿Cierto? La gente que no ama a Jesús va a estar llena de dudas. Y aunque tú le digas lo obvio, no le va a entrar. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que dar plata? ¿Por qué tengo que apartar un tiempo? ¿Por qué tengo que estar metido en la iglesia? ¿Por qué tengo que dejar cosas? Eso no le hace sentido a nadie. ¿A quién le va a hacer sentido eso? Solamente le hace sentido a aquel que ha nacido de nuevo y comprende las cosas. Es como decirle a una persona que todavía no es papá, no sé, ganabas $1.000.000, pero al final te van a quedar 50.000 pesos, porque desde ahora se va a ir todo en tus hijos. ¿A quién? Siento de Dios no ser papá. ¿Me entiendes, no? A nadie le hace sentido eso. Solamente cuando estamos relacionados con Jesús, con el Padre, ahí las cosas comienzan a hacernos sentido. Ahora, el problema es que eso ya te puede pasar con gente de afuera, con gente que ya siempre te va a poner un pero, que esto otro. El problema es cuando ya estás dentro y sigues sin querer renunciar y te sigues haciendo preguntas que en realidad no son preguntas, sino que más bien son ídolos, porque te pueden decir con respaldo de 30 textos bíblicos y te va a seguir. No, todavía no me entra. La pregunta es, ¿no te entra o no quieres renunciar? Que es distinto. ¿Me entiendes? Una cosa es que no te entre y otra cosa es que no quieres que eso sea vida dentro de tu vida. Que es muy distinto. En Jeremías 18, del 2 al 6, ¿qué es lo que dice? ¿Qué más iba a leer? ¿Berito? Por acá, puras mujeres se ofrecieron, qué raro, ¿ah? Eso es muy raro. Pase por acá nomás. Jeremías 18, 2 al 6, puede leer ahí en su Biblia o leer en las pantallas, por favor. Jeremías 18, 2, 6. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hice el alfarero con el barro?
De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Gracias, Berito. Entonces, aquí tenemos la figura del alfarero. Cuando te dicen alfarero, ¿quién se te viene a la mente? Jesús, ¿cierto? Entonces vemos acá en Jeremías, en el Antiguo Testamento, cómo era la relación de Dios con el pueblo de Israel. Fue bien difícil. Dios constantemente mostraba su amor a Israel. ¿Y cómo respondía Israel? Muy mal. Dios los trataba de una manera distinta, les daba provisión, los consideraba, los salvaba, los sacaba de la esclavitud. Sin embargo, Israel era un pueblo duro de corazón, muy rebelde. Entonces dice, y ahí el profeta le dice: baja al taller del alfarero y ahí te hablaré. Así que hice lo que me dijo. Eso es muy importante. Así que hice lo que me dijo. Y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Yo te quiero llevar a que medites en esta mañana respecto a si tú como vasija y yo como vasija estamos siendo formados como Dios lo esperaba, o pasa que quizás estamos medios deformados en nuestra esencia como hijos de Dios. Y dice pero la vasija que estaba formando no resultó como el alfarero, como él esperaba. Así que, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Dice que la aplastó y gracias. Dice que la aplastó y comenzó de nuevo. Te quiero decir que quizás para muchos sea tiempo de comenzar de nuevo. Quizás eres una vasija que comenzaste de una manera, pero con el tiempo esa vasija se fue deformando. No sé qué pasó contigo como vasija. No sé qué pasó en ese proceso. Puede pasar de todo. Te enojaste con Dios. Hubo cosas que no quisiste renunciar y se metió Satanás en una obertura y se aprovechó, tuvo aprovechamiento. Quizás a este año y a estas alturas, y esta altura de tu vida, quizás debiese ser una vasija resplandeciente. Pero quizás estás como una vasija con telarañas, media trizada, deformada. Y a la fecha no era la vasija que el alfarero esperaba. Entonces lo que Dios te está diciendo hoy, a algunos, quizás a muchos, quizás a todos, voy a tener que aplastarte y voy a tener que comenzar de nuevo. No sé si me está entendiendo en el espíritu. Voy a tener que aplastarte y comenzar de nuevo. No hay forma. Por eso Jesús es tan radical en lo que significa nacer de nuevo. Y por eso Jesucristo mismo, Él dio el paso para que la gente viera que aun cuando Él no tenía pecado, Él hizo la imagen de nacer de nuevo, hasta se bautizó, recordando que Juan el Bautista lo bautiza. Pero Él hace el acto porque Él tenía que demostrar la importancia de lo que es comenzar de nuevo, nacer de nuevo. Porque si ustedes se fijan, el bautismo en aguas es para arrepentimiento de pecado. Pero la Biblia dice que Jesús no pecó en nada. El bautismo de Jesús era para dar un mensaje de que, en primer lugar, Él se sometía. Era un mensaje de sometimiento. Primero a Dios y después sometimiento a una persona de carne y hueso. Recordando que Jesús que Juan, siendo además su primo, le dice: yo no soy digno
Pero Jesús le dice, lleno de humildad, es necesario hacerlo, Juan. Es necesario hacerlo. Por lo tanto, si tú quizás, y esto, como yo le dije el otro día, para los que hemos sido criados desde muy chiquititos en la iglesia evangélica, esto a veces es un vacío legal. ¿Por qué es un vacío legal? Porque el que empezó desde chico siendo un evangélico y un canuto, siente que no tiene de qué arrepentirse. Porque el que se arrepiente, ¿quién es? El mundano, el que llegó de afuera. Yo desde que abrí mis ojos, que estoy en la escuela dominical, corro por la iglesia, ¿cierto? Hago las cosas de la iglesia. Entonces esa persona dice, ¿de qué me voy a arrepentir yo? Si yo nací en el mundo evangélico, ¿de qué me voy a arrepentir? Pero vemos que hasta Jesús mismo hizo un acto. Y el problema de esas personas que creen que no tienen de qué arrepentirse son las personas que son como Nicodemo, que están en la iglesia, saben de la iglesia, pero no quieren nacer de nuevo y se resisten. Pero hoy día el Señor te está hablando y te dice, tú eres una vasija y he visto en tu caminar que hasta esta fecha esto no ha resultado como yo esperaba. Sin embargo, no dice yo te voy a tomar y te voy a tirar, sino que dice yo te voy a aplastar y yo voy a comenzar de nuevo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser aplastados por el Señor? La palabra dice que tenemos que morir. Quien no muere no puede nacer. Quien no muere en todas las áreas, no puede nacer. Y Jesús no puede, y es que esto es muy chistoso. El joven rico en un 90% estaba listo. Hubo un área que resistió. ¿Y Jesús cómo le responde? Un área. Y Jesús lo desecha. ¿Me entienden la importancia de renunciar a todo? En cambio, está con Pedro. ¿Y Pedro en qué le puso un pero a Jesús? ¿En qué le dijo? Jesús, todavía digo garabato. Jesús, todavía tengo pensamientos raros cuando pasa una pescadora, no sé. El problema es que la gente quiere autolimpiarse para ir con Jesús. Dice, ¿cuántas veces no te ha pasado que alguien te dice, es que yo, una vez que me sienta preparado, mire la estupidez, una vez que me sienta listo, voy a seguir a Jesús? Espérate hasta cuando vuelvan los dinosaurios. Eso nunca va a ocurrir. Porque ¿quién te limpia? ¿Cómo te autolimpias? ¿Quién se autolimpia? Eso no existe. Eso le pasa a la gente de afuera que tú le hablas de Jesús y dices, no, yo soy muy malo, yo todavía no tienes idea, yo voy a resolver cosas en mi vida y cuando yo esté totalmente, pero me considere que estoy ready, ahí voy a entrar a una iglesia. Eso no tiene ningún sentido. Pero también pasa a aquellos que sí vienen a la iglesia, pero son como el joven rico. Le ponen un pero a Jesús. Y tú puedes quizás hacer un chequeo. Entregué el tema de mi sexualidad, el tema de mi economía, el tema, pero esto no lo voy a dejar. Y creen que Jesús igual te acepta. Pero bíblicamente, a quien que no renunciaba a todo, Jesús lo desechaba. Esto es una palabra fuerte. Quizás tú renunciaste a 3 de 10, 4, 6. Con mi economía no se mete nadie. Pero yo voy a la iglesia. Y después dices, pasados los años, dices, yo no sé por qué ministerialmente no crezco. Porque todavía, si no lo has dejado todo, no puedes ser discípulo de Jesús. Y eso es lo que cuesta entender y por eso vas a rodear y vas a estar años en la iglesia. Y no vas a crecer y vas a estar aquí, va a pasar un año y va a llegar una persona que va a llegar más tarde que tú y te va a pasar así. Y vas a estar acá rodeando porque no quieres dejar cosas. Porque te autoevalúas como el joven rico y tú dices, pero si tengo 8 de 10. Y Jesús dice, no me sirve. Pero Jesús no es tan lleno de amor y misericordia.
Pero si Jesucito es tan lindo y Él deja las 99 y va por mí. Cuando leemos la Biblia, vemos que no es con porcentajes de autoevaluación. Nicodemo estaba muerto de miedo, por eso le buscó en la noche a Jesús. Muerto de miedo. Nicodemo no quería renunciar. Entonces hoy día el Señor te está dando una tremenda oportunidad y te dice: yo puedo comenzar, así como la vasija que estuvo deformada, yo puedo comenzar de nuevo contigo. La pregunta del millón acá es: amado, amada, y no mire al de al lado como diciendo: sí, yo sé que él tiene que nacer de nuevo. ¿Tú estás dispuesto a entregarlo todo, pero todo por Jesús? Mira, quiero contarte algo, esto yo ya lo he contado antes. Corría el año 2015, creo. Y yo llevaba una vida muy plana. Como yo era, te quiero graficar algo, yo era Nicodemo Conejeros. De verdad. No me da vergüenza decirlo. Recuerdo que estábamos sirviendo en la iglesia de mis suegros. Y bueno, la iglesia es del Señor, pero ustedes me entienden. Y servíamos lo que nos pedían, liderábamos, hacíamos la pega. Pero yo sentía que mi evangelio era muy vacío. Muy vacío. La alabanza, los jóvenes, en lo que nos pedían. Y trataba de hacer todo lo que Jesús te pide, o la iglesia no la iglesia, Jesús te pide. Entonces, llegó un momento en que yo me agoté, me cansé, me aburrí. No sé si te has aburrido alguna vez tu estilo de vida, no sé. Tú dices, ya está oliendo mal la cosa, ya no. Porque a veces esperamos que venga alguien, ¿cierto? Y nos diga, tú debes cambiar. No, pero esto es algo propio, que tú te das cuenta. Y recuerdo que Cristóbal era muy pequeño, esto yo ya lo he contado antes, pero vale la pena decirlo nuevamente. Recuerdo que Cristóbal tenía como 2 años, como la edad del Benjamín. Y de hecho, los dos se parecen mucho, son como los Minions, era igual, me trae recuerdo. Y recuerdo que yo le digo a Julie, ¿sabes qué? Estoy súper vacío. Siento que la vida de iglesia, la vida así como la llevo, no está teniendo ningún sentido. No, mal. Siento que estamos mal. Y recuerdo que esa noche, porque estábamos en la casa, miren, esto no fue después de un retiro, después de un congreso, después de una conferencia. Esto fue simplemente un día cualquiera, un martes quizás, un jueves, no tengo idea. Y cuando llego a la casa le digo, estoy aburrido de mi vida como cristiano. Estoy aburrido. Estaba aburrido de leer la Biblia y leer la Biblia, saber lo que hacen los verdaderos discípulos y tú lo único que haces es llegar a la iglesia y servir. Nada más. Entonces, lees lo que puede hacer una persona que tiene fe, que renuncia y que cree que puedes sanar enfermo, echar fuera demonios, ser un canal para transformar la vida de alguien, pero lo único que yo hacía era ir a la iglesia y servir en lo que me pedían. Entonces yo converso con Julie y le digo, esto no da para más. Y ahí fue cuando nos tomamos de las manos, comenzamos a orar y en acto simbólico de familia tomamos al Cristóbal, que no tenía idea de nada, pero estábamos orando y Cristóbal con su rulo, su cabeza, no cachaba ni una. Y yo le dije a Julie, yo voy a orar como sacerdote de la casa. Y creo que para mí ese fue el momento en que mi vida cambió. Fue como si estuviese con Jesús y Jesús me dice, tú tienes que nacer de nuevo.
Y yo sentí que en ese momento, en mi casa, no en un congreso, no en una vigilia, no en un retiro, no porque un pastor me llevó a tomar una decisión, sino que tomé una decisión en frío, pero una decisión que me estaba volviendo loco en mi interior. No sé si pueden ver los niños atrás, por favor. Gracias. Entonces, esto es muy importante. Ahora ya vamos a estar orando. Cuando yo tomo esa decisión, mis palabras fueron estas. Señor, te entrego la pega, te entrego todo. Si tú quieres, sácame de acá, llévame a otra ciudad. Si tú quieres, recién me había comprado mi auto, dije, te lo doy. ¿Qué quieres de mí? Yo estoy convencido de que si yo no renuncio y dejo todo, algo no va a pasar en mí. Y sentí que en el momento fue como que me succionaron, como que me sacaron algo. Yo le dije, Señor, si tú quieres que yo vaya a hacer misiones al África con mi familia, yo voy. Lo que tú quieras, lo que tú me pidas. Menos volver a Lota, le dije, no, inclusive, yo le dije, si tengo que volver a mi tierra natal, a Boston, a las grandes avenidas, ¿no? Si tengo que volver a Lota, yo lo hago. Lo que tú quieras. Y Julie, y yo cada vez que renunciaba sentía como que Julie me apretaba la mano, como que Julie siempre quiso ser misionera, ¿cierto? Siempre quiso ser misionera. Por lo tanto, no le costaba esto. Y cuando lo entrego todo, empezaron a suceder cosas en mi vida. Y luego mi evangelio cambió para siempre. Fíjese que antes yo predicaba o le hablaba a la gente de Cristo en mi trabajo y no pasaba nada. ¿Saben cuánto cosecha tenía? 0. Me iba a la librería cristiana, compraba estos libritos en oferta, ¿cierto? Esos delgaditos. Conoce a Jesús. Los repartía. Ay, gracias Luis, qué lindo. 0 resultado. Y cuando yo renuncio en privado, empiezo a hablar de Cristo y las cosas empezaron a resultar. Y el Espíritu Santo empezó a empoderarme de cosas. Y oraba por la gente y sucedían cosas. Y usted me dice, ¿qué fue lo extraordinario? Una renuncia a todo. Porque yo, en otras palabras, yo quería ser discípulo de Jesús sin querer ser un discípulo de Jesús. Quería hacer cosas de un discípulo de Jesús, pero no quería hacer las renuncias de un discípulo de Jesús. Y Jesús me dijo, no es necesario que me des tu auto, no es necesario que te vayas para otro lado, no es necesario que no tengas ni para el desodorante, no es necesario nada de esto. No seas tan tonto. No es necesario, pero hiciste lo correcto. ¿Me entiendes? Entonces hoy día yo te quiero hablar de esto, de que quizás tú ves que tu vida es chata espiritualmente, quizás eres como Nicodemo, estás en la iglesia, pero no estás entendiendo el reino de Dios. Conoces la iglesia, pero no entiendes el reino de Dios. No porque el predicador o la predicadora no te haya explicado bien el evangelio, es porque no quieres renunciar. Quizás has renunciado, has pasado al altar varias veces, pero pasaste al altar y entregaste una cosa. Después pasaste de nuevo, entregaste otra. Y quizás te quedan algunas otras. O quizás tienes tanto miedo que no quieres hacerlo. Yo me pongo en el lugar de, por ejemplo, mis hermanos venezolanos que vienen hasta ahora y el Señor te dice,
¿Y qué pasa si yo quiero que vuelvas a Venezuela? Uy. Nuestro hermano argentino. ¿Qué pasa si yo quiero que vuelvas a Argentina? ¿Pero qué pasa si Dios te lo pide? ¿O qué pasa que simplemente el Señor te está probando? Que tú digas, no quiero. Y Jesús te diga, era broma, quería probar tu corazón. No era necesario. ¿Qué es, amado, amada, lo que hoy día te retiene? ¿Qué es lo que no quieres renunciar? ¿Qué es? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es esa cosa que a Nicodemo no lo dejó ser discípulo y ahí quedó, nunca más se supo Nicodemo? ¿Qué es lo que te resiste a ser tomado como una vasija y ser hecho de nuevo? Porque Dios hoy día te está diciendo, yo te quiero hacer de nuevo. La pregunta es, ¿por qué te resistes a ser aplastado por el alfarero? ¿Cuál es el estatus que tienes que sostener? ¿A qué no quieres renunciar? Te quiero decir que si por tu mente está pasando ahora cosas que del Evangelio no te hacen sentido, no es que no te hagan sentido, es que no quieres renunciar a esas cosas. No estás dispuesto, que es distinto. Y tu Evangelio, te quiero decir algo que no es una alegoría mía, nunca va a cambiar si tú quieres seguir en la posición de la evaluación de lo que tú prefieres o no prefieres entregar a Dios. Muchas personas dicen, yo no sé cuál es mi propósito. ¿Sabes cuándo vas a conocer tu propósito? Cuando tú decidas nacer de nuevo. No pretendas entender las cosas si no te rindes primero. No la quieras hacer al revés, porque no te va a resultar. Vas a perder el tiempo. Vas a ir a seminarios buscando el propósito, congresos en busca de mi propósito, pero en el fondo no vas a querer renunciar y vas a ir de jornada en jornada y no va a pasar nada, porque esto no es algo externo, sino que Jesús solamente ocupa personas que están dispuestos a seguirle en un 100, no en un 50, no en un 30, no solamente como un Nicodemo que le llevó cosas aromáticas que aportan algo a la iglesia, pero si yo fui y llevé 30 kilos, da lo mismo. Eso no cambió la vida de Nicodemo. Eso no lo hizo alguien trascendental en el reino de Dios. De hecho, ¿usted volvió a escuchar alguna vez de José de Arimatea? Tampoco, porque era un discípulo que le seguía en la oscuridad. Quizás no eres como Nicodemo, quizás eres como José de Arimatea, que se considera un discípulo, pero tiene miedo. José de Arimatea era alguien de la sinagoga, pero que tenía miedo. La pregunta, ¿quién eres tú hoy? ¿Eres el joven rico? ¿Eres Nicodemo? ¿Eres José de Arimatea? ¿Quién eres? Te quiero pedir que cierres tus ojos esta mañana, porque esta predicación es para gente intencional. No te preguntes más por tu propósito. No sigas diciendo, a mí hay cosas que me chocan de la iglesia. No sigas dando una respuesta incorrecta. No digas, esto no me hace sentido. No digas, esto me cuesta. Lo primero que el Señor te está pidiendo esta noche es, sé honesto contigo y sé honesto conmigo. Si ya llevas tantos años en el Evangelio, ¿para qué sigues mintiéndote? No tiene ningún sentido. La vida es tan corta. Es tan corta la vida. ¿Qué es? ¿Qué es lo que no quieres entregar? ¿Cuál es tu miedo tan grande? Hoy el Señor te está diciendo, yo no puedo trabajar con casi discípulos. Yo no puedo mostrar mi propósito a casi discípulos. Yo no puedo empoderar a casi discípulos. Yo no puedo hacer cosas extraordinarias con casi discípulos. Yo no puedo usarte de manera extraordinaria, poderosa, como quisiera hacerlo, si todavía hay cosas que tú te resistes.
Hoy no vamos a hacer pasar a nadie. Pero hoy el Señor te está diciendo como al joven rico, ¿eres capaz de dejar eso? ¿Eres capaz de renunciar a eso? Inclusive esa cosa que a ti te choca o no entiendes. Posiblemente estés 15 años más chocándote y no entendiendo. Porque no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo en esa área. Ahí hay un gobierno que no es de Dios, es tuyo. Es exclusivo, es tuyo. No lo quieres soltar. Si tú hoy día quieres ser reformado y hecho de nuevo por el alfarero, ahí donde estás, levanta tu mano. Manténla en alto. Quizás tu evangelio está siendo chato. Quizás tu evangelio es evangélico. Voy a la iglesia. Yo me evalúo y yo siento que soy correcto. Yo me evalúo y yo siento que no soy un tipo malo. Yo me evalúo y siento que soy una mujer que no le hace mal a nadie. Y te evalúas quizás como el joven rico. Siento que no tengo que renunciar a nada. Pero hoy día el Señor te está hablando. ¿Estás seguro que no tienes que renunciar a nada? ¿Estás totalmente seguro? ¿Estás totalmente segura? Ahora yo te pido que ahí en silencio nombres esto es trascendental. Nombra aquellas cosas que necesitas entregarle a Jesús. Quizás la mayoría no las entiendes, no te hacen sentido. Pero nómbrala ahí donde estás. Es que yo miro el evangelio de otra manera. Renuncia a tu mirada personal.